Hola, muy buenas tardes, días o noches, de acuerdo al horario en que estén viendo este video. Hoy vamos a hablar de la unidad 2, referente justamente a lo que sería nuestro curso de fotografía. Bueno, comenzaremos directamente con esta primera instancia de la unidad 2. Explicaré algunos temas importantes que estaremos viendo en relación a la unidad 2. Este es el curso de fotografía, ¿no? Que estaremos de alguna manera aquí trabajando. Es para la parte de fotografía 2, la unidad 2, que básicamente tiene que ver con algunos puntos que vamos a estar como tocando de manera profunda, otros que estaremos viendo y les dejaré como algunos datos para que ustedes puedan como checarlo. Las partes de la cámara, los tipos de cámara, los componentes y procesos químicos de la fotografía, que esto lo voy a poner en paréntesis, van a ser tanto desde el 2.3 hasta lo que sería el retoque digital, ya sería la última parte. Estaremos hablando justamente ya de procesos en donde ustedes tendrán que hacer un trabajo de investigación, desarrollar directamente todos los puntos importantes que yo estaré como pidiendo para que podamos tener como evidencia de este proceso que lo hayan checando. Por supuesto, yo les estaré dejando como todas las páginas de internet y toda la información para que ustedes puedan irlo trabajando, ¿no? Entonces vamos a continuar con el primer punto, proceso fotográfico. En esta idea de todo proceso fotográfico, es importante hablar justamente de cómo debemos de conocer el aparato. Recordemos que en la clase anterior hablamos un poquito acerca de la idea de la fotografía, ¿no? Y cómo trascendió directamente la historia de la fotografía desde 1827 y todavía mucho antes, cuando se tenía esta idea de captar imágenes por medio de la caja oscura. Posteriormente pasamos a lo que sería la idea de la fotografía digital, como esta fotografía que se encuentra insertada a partir del año 2000 en la mayor parte de los teléfonos celulares, por ejemplo, y que justamente nos proporciona un acercamiento mucho más nutrido con la fotografía, ¿no? Sin embargo, vamos ahora a entender un poco esta idea de lo que sería el proceso de la fotografía y cómo es que va a funcionar básicamente esto. En primera instancia, tenemos que hablar un poco de las partes de la cámara. Aquí estoy colocando en la parte de abajo las páginas de internet donde ustedes pueden como trabajar un poquito más y profundizar más acerca de los temas en caso de que hubiera alguna duda. Pero bueno, yo estaré como platicando de esto y trataré de dar lo más importante de los tópicos. Las partes de la cámara fotográfica se dividen básicamente en dos puntos, ¿no? La primera que sería el cuerpo y la otra en el lente. Si hablamos de esta parte, podemos ver aquí un diagrama en donde se especifican justamente dos puntos importantes de una cámara. Es como una radiografía que se le toma directamente a una cámara fotográfica. Aquí podemos encontrar, ¿no? Por un lado, el disparador, ¿no? Toda la parte que hace al sistema de fotografía reflejo, es decir, que se vea directamente como lo estamos viendo. Eso es por un espejo que se encuentra justamente en el centro de la cámara. La parte del lente, que tiene directamente el diafragma, que es digamos, con lo que vamos a regular la cantidad de entrada de luz directamente a un sensor, en este caso un sensor sensible, digital, perdón. Este sensor digital también se puede encontrar justamente en algunos otros ejemplos, como podría haber sido, ¿no? En el caso de las películas, donde se podía uno, ¿no? Verificar en la película el número de aluros de plata que tenía, ¿no? Era lo que hacía esa parte de sensibilidad. Entonces, la parte fotosensible puede ser justamente este sensor digital o en las cámaras análogas, un sensor que sería directamente, pues, la cuestión del, digamos que de la película, ¿no? Que uno puede como checar. En la universidad tenemos un taller de fotografía análoga. Digo, ahorita por la pandemia y por toda esta cuestión que hemos estado trabajando, no se puede tomar el curso directamente ahorita vivencial, pero yo recomiendo mucho que en algún momento, ¿no? Puedan tener la oportunidad de poder visitar las instalaciones de la universidad y ver el taller de fotografía análoga y poner en práctica algunos de estos puntos. ¿Por qué? Porque justamente la práctica, pues es lo que nos llevaría a trabajar justamente en esta primera parte del nivel. Sin embargo, ahorita lo que vamos a estar revisando es la parte de la fotografía digital, que de igual manera, ¿no? Yo recomendaría ya que pudieran tener una cámara para empezar a practicar, porque justamente vienen como ya estas prácticas con la cámara fotográfica. Bueno, vamos a ver ahora un poco hacia adentro de esta parte y ver, por ejemplo, las partes de lo que sería y de lo que correspondería al cuerpo y al lente. En este primer sentido tenemos el cuerpo, donde está la mayor parte. Voy a poner y voy a ver si se puede de casualidad ver
lo que estoy señalando, que sería justamente todo el cuerpo, la parte más fuerte. El lente claramente es lo que nosotros movemos. Vamos a verificar algunos puntos importantes. El número 1 es la zapata, donde se coloca justamente un flash externo que ayudará a poder iluminar en algunos casos, ¿no? Cuando se carezca de luz o en su defecto para hacer el control remoto con algún flash externo, como puede ser inalámbrico, para una cuestión de fotografía en estudio. El número 2 es un flash integrado. Estamos hablando de un modelo Canon. Entonces, regularmente tiene ahí una parte donde el flash se integra. Todas las cámaras tienen un flash integrado. Canon lo tienen también de igual manera. Tenemos el botón de bloqueo de la cámara. Tenemos un interruptor estabilizador de la imagen, lo que nos va a ayudar a que la cámara o en un momento dado no se esté moviendo cuando se saque la foto. En la parte del anillo del lente tenemos el anillo del zoom. Este anillo del zoom nos va a permitir adelantar, ¿no? Ver de cerca o alejarnos. El anillo de enfoque manual es el que se encuentra justo en la parte número 6, que es la parte básica del lente, donde uno puede mover para estabilizar justamente la idea de una imagen en foco. Algo muy importante es comprender, y aquí tengo que hacer un hincapié muy importante, y de alguna forma también sumamente interesante para nosotros, que sería lo siguiente. En esa parte del lente, las cámaras tienen siempre un autofocus y un M-focus, ¿no? Autofocus o manual focus justamente se utiliza para dos razones. Cuando yo quiero hacer que la cámara enfoque de manera automática, tengo que apretar el botoncito de autofocus justamente en el lente. Pero si yo de repente quiero que la imagen la tenga que hacer por el anillo de enfoque, tengo que quitar y asegurarme de que no esté el botón de autofocus encendido, porque esto puede ocasionar que se eche a perder el lente. Entonces, creo que es importante que si ustedes van a adquirir una cámara, vean y comprendan justamente el funcionamiento directo de la cámara directamente en el manual. Todas las cámaras traen un manual. Y si ustedes no lo tienen en la compra o porque la cámara se la prestaron, etcétera, lo que yo recomendaría es que busquen el modelo en internet y bajen el PDF para que puedan como también utilizarlo y no echar a perder la cámara, ¿no? Yo he tenido casos de alumnos en donde estamos haciendo una práctica y bueno, pues por alguna razón le mueven cuando no tendrían que moverle con el manual focus y entonces se rompe el anillo de enfoque y los lentes son, digamos, el componente más caro de una cámara digital. Vamos a seguir con esta parte, ¿no? Esto quería nada más como dejarlo claro para que no hubiera problema, pero vamos a verificar y a continuar con la presentación. El botón número 7 que tenemos ahí, indicado como número 7, es el disparador. En este ustedes van a poder apretar y poder sacar la foto. Esto se encuentra dentro del cuerpo de lo que sería la cámara. Al igual que la zapata, el flash integrado, el botón de bloqueo para desmontar y montar el lente. Y todo lo que vimos anteriormente, que era el interruptor de estabilizador de imagen. Y justamente arriba se encuentra el autofocus y manual focus. También tenemos el anillo del zoom, el anillo de enfoque, que correspondían justamente a lo que sería el lente. En el punto 8 tenemos el dial principal. Con este dial podemos nosotros mover o ajustar los elementos que nosotros queramos hacer, ya sea tanto la velocidad, ¿no? O la parte del diafragma. Tenemos otro dial, que es la perilla, donde tenemos algunas funciones. Este dial de modo indica las funciones de la cámara. Tenemos función manual, la M, abertura, AB, TV, tiempo, P, automático, ¿no? Y de ahí en fuera todas las demás con ciertas ventajas, como el macro, para retrato, para fotografía de deporte, para fotografía de noche, etcétera. Recomiendo que se lea bien ese manual para que ustedes puedan verificar justamente las capacidades que tiene la cámara, porque la cámara justamente es un device que uno lo tiene que explotar y explorar de acuerdo a las necesidades que uno va obteniendo, ¿no? Y por último, la parte del botón de focus o el botón en donde uno puede observar básicamente algunas cuestiones de lo que se estaría como enfocando directamente en la parte del visor. Esta cámara lo tenemos de alguna forma de superior.
De forma lateral, veamos que el visor se encuentra justamente atrás del cuerpo y es también el display de información, que es la pantalla. Los modelos de Canon, recientemente de la T5 para arriba, tiene un modelo que uno puede ver todas las opciones directamente en la pantalla y ahí uno puede ir guiándose justo para poder entender, ¿no?, todas las necesidades o todas las funciones que podría tener la cámara. Bueno, como había platicado, las cámaras regularmente tienen un cuerpo y un lente. Estos objetivos o lentes, digamos que es la parte que hace la magia de la fotografía. Es decir, la forma en cómo vemos es justamente por medio de estos lentes que nos van a proporcionar una serie diferente, ¿no?, de formas de observar lo que uno pretende sacar por medio de la fotografía. Por lo tanto, los objetivos y lentes son los que nos proporcionan una visión distinta al tomar una foto. Hemos visto fotografías tal vez en donde de repente se vean imágenes muy cercanas, muy lejanas, muy nítidas, muy extrañas, y esto obedecerá también de alguna manera al tipo de lente o de objetivo que se utilizó para la función de esta fotografía. Antes de comenzar a hablar de los lentes, quisiera catalogarlos de acuerdo al ángulo de visión. En esta pequeña tabla, ¿no?, tenemos, digamos, los 3 ángulos de visión más importantes que podríamos tener. El ojo humano aproximadamente tendrá un ángulo de visión normal de 45 grados. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando nosotros observamos, lo que nosotros vemos directamente en una parte de la visión normal, estaríamos hablando de que lo que nos daría la abertura más o menos de 45 grados de nuestras manos, que podemos ver nuestros índices, nuestros pulgares, ¿no?, arriba y que se puedan como observar, sería justamente lo que determinaría el ángulo de visión. Eso implica un ángulo de visión normal. Lo que vamos a ver ahorita con los lentes es que estos lentes pueden abarcar más ángulo de visión y es a lo que se refiere con la parte del ángulo que tenemos justamente en la parte de cada uno de los ejemplos. Entonces, explicado esto, continúo con la presentación para poder verificar pues justo esta situación de cómo se ven los lentes. Bueno, como decía, un ángulo, digamos, amplio de 180 grados, que es un ángulo bastante abierto, que serían tener los brazos extendidos a lo largo y que este ángulo de visión no nos los abarca nuestro ojo por cuestiones naturales, se va a llamar, digamos, el ojo de pescado, que nos va a dar un ángulo completo. Aquí se puede notar, ¿no?, que el primer ejemplo es un ángulo de visión muy, muy, muy cerrado de 180 grados. Luego tenemos otro ángulo de visión que sería el de 122, luego el de 110, luego el de 103, el de 84.1, 75.4, 63.4, 46.8, 34.7, 23.3, 18.2, 12.3, perdón, 8.2, 5 y 3.1, que sería el grado más cerrado. Ahora, ¿esto qué determina? Que justamente a partir de esto, cuando ustedes compran un lente, el lente va a tener ciertos milímetros que les dicen, ¿no? El lente es 50-200. ¿Qué significa esto? Que abarca desde 50 aproximadamente lo que sería un ángulo de 46.8 grados, que sería un ángulo normal, hasta 200, ¿no?, que sería un ángulo más cerrado de 12.3. Esto quiere decir que los ángulos y los lentes van a estar claramente clasificados por una cuestión que tiene que ver con el ángulo y la distancia focal. Vamos a revisar ahora cada uno de estos porque se encuentran justamente determinado en algunas características importantes que serán el tipo de lente que estaríamos utilizando, y recordemos siempre esta tabla de la que estamos más o menos ya hablando y que ustedes pueden como revisarla en esta presentación. Un objetivo de cámara SLR de 35 milímetros, ¿no?, se vende justamente como un objetivo de visión normal. Este tendrá una longitud focal en torno a los 50 milímetros o tal vez un poco más. Recordemos, 50 milímetros sería un ángulo aproximado de visión normal, 46.8, que es lo que nosotros alcanzamos tal vez a distinguir en un ángulo. Pero a veces esos lentes pueden cambiar, como insisto, en un 50-200, un 50-300, que nos va a dar un acercamiento y ahí es a donde vamos a empezar a ver las diferencias justamente de estos lentes.
En este objetivo de cámara podemos tener una abertura, ¿no?, máxima que puede oscilar entre el f.1, pero suelen comercializarse en versiones más luminosas como el f1.4 y el f1.2. ¿Qué quiere decir el f? La f se va a estar refiriendo justamente al diafragma. Este diafragma, que como recordemos en esta parte de nuestra radiografía de la cámara, es la que va a poder permitir entrar, vean aquí diafragma, se encuentra en el lente, entrar, ¿no?, o abrir o cerrar la cantidad de luz necesaria que llega directamente al sensor. Entonces, esto es muy importante porque entre más el número más cerrado sea, entre más abierto sea un diafragma, es decir, entre más luminoso sea, va a tener una velocidad, una numeración muy pequeña. F1, ¿no? F.1.2, etcétera, hasta un diafragma completamente cerrado, que sería una numeración grande. F22, F23, F32, que ya serían diafragmas muy, muy cerrados. Lo vamos a ver al final para que ustedes puedan comprenderlo en una pequeña gráfica que tiene como acumulado la parte del ISO, el diafragma y la velocidad. Bueno, este es un ejemplo de un lente que podría ser normal, ¿no? Una fotografía y un ejemplo de cómo se vería usando este tipo de lente. Tenemos otros lentes que son los objetivos de gran angular. Este va a proporcionar un ángulo de visión más amplio, de forma que la imagen abarca un área mayor de campo que hay entre la cámara. Para recordarlo, me voy a ir hacia acá. El 50 milímetros es un lente normal que tiene aproximadamente la parte de 46.8 grados, pero si estamos hablando de un gran angular, estamos hablando justamente de elementos que tienen una abertura mayor, es decir, 35 milímetros, 28 milímetros, 24 milímetros, 17 milímetros, 15 milímetros, ¿no? Hasta llegar a un 8 milímetros. Sin embargo, creo que estamos en este rango para poder comprender que esos serían los grandes angulares. ¿Cuál es el objetivo de este lente? Bueno, que permite fotografiar desde un punto de vista mucho más cercano de lo normal, pero sin que el fondo aparezca desenfocado. Aquí tenemos un ejemplo de lente y más o menos una imagen que podríamos ver si que el fondo apareciese completamente desenfocado. Los teleobjetivos son aquellos que van a acercar los objetivos distantes. Es excelente para retrato, elimina el rasgo de sombras del propio fotógrafo en la escena. Es un lente teleobjetivo que regularmente todos los lentes que vienen ahora, más cuando se compran estas, digamos que versiones de lentes y de cámaras, podemos poder jugar con un lente que pueda ser un teleobjetivo que nos ayude a acercar algo para poder nosotros eliminar nuestra propia sombra directamente de la fotografía, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de una foto con un lente teleobjetivo. Los objetivos zoom ofrecen la ventaja de un ajuste continuo de la distancia focal. ¿Qué pasa con los objetivos zoom? Básicamente son esta capacidad que tiene el lente para poder acercarse y alejarse dependiendo el número de ángulo que pueda tener. Aquí recomendaría mucho que verificaran regularmente nuestros lentes. El lente normal tendrá un 35-50. No puede tener una apertura mucho más allá, pero cuando se compran otro lente que sea de 75, 200 o 300, regularmente pueden tener esta idea de lo que sería el zoom, ¿no? Que es alejarse y acercarse rápidamente hacia un objeto. El objetivo ojo de pez es el que ofrece un efecto espectacular, pero como elemento normal del equipo tiene aplicaciones muy limitadas. Este lente, voy a poner otra vez la imagen de lo que hemos estado hablando hasta ahorita, es el que sería de 180 grados o de 8 milímetros. Este lente nos va a dar una imagen, digamos que completa, y las partes limitadas que tendría es que se utilizarían solamente para algunas cosas, ¿no? Aquí tenemos. Y siempre va a salir con este aro alrededor y esta parte negra, ¿no? Justamente porque la imagen no se vería de otra forma si no fuera así, porque está viéndose curviado. De hecho, podemos apreciar en este paisaje, ¿no? Debajo del puente, el camino que justamente está curviado por la misma cuestión del lente. Esta oblicuidad que tienen los lentes es lo que les da la capacidad justamente de poder darnos el ángulo de visión. Los objetivos macro son los que permiten acercarse mucho al motivo sin necesidad de accesorios especiales.
Estos objetivos pequeños pueden ampliarse para producir una imagen final de mayor que el tamaño original. Esto va a tener sus desventajas. Por ejemplo, un lente macro lo que va a hacer es que nos va a dar un acercamiento muy natural a las cosas pequeñas para poder tener una nitidez en la imagen. Sin embargo, forzosamente y por la naturaleza del lente, los fondos van a quedar siempre desenfocados. Otro elemento importante para ya comenzar a entender esto de la fotografía es lo que sería el ISO. ¿Qué es el ISO? El ISO es considerado básicamente un estándar que nos puede determinar, ayudar a entender cómo es que podemos medir ciertas condiciones, ¿no? Digamos en este caso de luz y de la sensibilidad que tiene. Esta marca o digamos, estas siglas de ISO tiene que ver con la International Standardization Organization, así puede ser como muy eh, término muy anglosajón, pero justamente es un estándar de una organización de estándar, ¿no? Internacional, que lo que hace es ajustar las medidas a un estándar. Esto se debió justamente en la Segunda Guerra Mundial, cuando por razones de manufactura, ¿no? Muchas de las compañías, tanto europeas como americanas, tuvieron que ponerle un proceso de estandarización a las armas, tanto en calibre y demás, porque justamente se dieron cuenta que había un potencial y se desperdiciaba mucho en las armas de los enemigos. Entonces era muy gracioso porque justamente cuando ganaban una batalla, lo primero que agarraban era buscar el parqué, ¿no? de las armas anteriores para quedárselo, pero las armas europeas no tenían las mismas o los mismos calibres que las armas americanas. Entonces, de alguna manera, esto ayudó a estandarizar justamente la cuestión del armamento militar, que después se fue como estandarizando a otros procesos, llegando a lo que sería la fotografía, ¿no? Y en este caso, la fotografía son formas para comprender el estándar en cuanto a la sensibilidad de lo que se tiene en una cámara. Esto dependerá mucho también de algunas cuestiones del productor o del fabricante de las cámaras. No es lo mismo la parte de un ISO. Hasta hace poco, por ejemplo, Sony tenía diferentes estándares, ¿no? A lo que sería Canon y Nikon, y de repente se han estado como actualizando. De hecho, nunca vamos a encontrar que pertenezcan igual los mismos diafragmas, tanto en una cámara Nikon como en una Canon, pero sí podemos comprender algunas que están como, algunas mediciones que son estándar en todas las cámaras. Siempre vamos a encontrar un 5.6, ¿no? En todas las cámaras. Vamos a encontrar un diafragma 22 en todas las cámaras. Vamos a encontrar un diafragma 1.2 en todas las cámaras, pero de ahí pueden ir variando según el fabricante. Pero en esta cuestión de la sensibilidad, el ISO se refiere justamente a la sensibilidad en la película, que sí está bien marcada y que vamos a ver a continuación. Para poder comprender esta idea del ISO, vamos a revisar justamente lo que sería esta parte y esta pequeña tabla de valores. El ISO son los valores que tienen un número que va del 50, 100, 1600. Aquí lo tengo arriba, esto para que la puedan comprender, ¿no? Son los valores del ISO que tienen que ver con, acá, perdón, no alcanzo a ver el otro número, pero es 50. Hay otro que sería como 400, 800. Déjenme reviso, 400 justo, para no errarle. 400, 1600 y 6400. Si notan, en este triángulo de valores que tenemos, estamos hablando de valores ISO, de abertura y de velocidad de disparo. Vamos a revisar cada uno de ellos para comprender en qué se están relacionando. La abertura estará relacionada justamente con el lente que acabamos de ver, y esta función de lo que platicamos de un f.1.2 o de un f22 habla justamente de lo que sería la cuestión de la distancia focal, es decir, lo que abarcaría una fotografía, ¿no? En cuadro cuando estemos sacando una imagen. Cuando hablamos de un f22, encontramos que todos los puntos interesantes, es decir, está muy cerrado, podemos tener mayor nitidez en la imagen fotográfica. Conforme vayamos reduciendo o abriendo la abertura del lente hasta llegar a f2.5, 2.8, 1.2, estamos viendo que todo el fondo en automático se va a empezar a ir digamos que poniendo fuera de foco, ¿no? Entonces sería la parte de la apertura que se da por el lente y los lentes que acabamos de ver. Por otro lado, tenemos las velocidades, donde vamos a tener velocidades que van abajo del segundo, 3 segundos,
25 segundos, 50 segundos, ¿no? Hasta la parte de una función que se llama... se me fue el nombre de la función. Ahorita me de acordar, chicos. Donde tenemos justamente velocidades muy lentas. ¿Qué es lo que es una velocidad muy lenta? Hace que se vea el movimiento del objeto, ¿no? Como se ve y se aprecia en esta parte de la gráfica. Tenemos velocidades que van arriba de los segundos, 1 segundo, 2 segundos, hasta 50 segundos, que justamente ya empiezan a congelar lo que sería una parte de imagen, y velocidades rápidas, que serían las que están arriba de 50, 60, 75, 80, 90, 110, 250, hasta llegar a velocidades que serían 3200, 1000, etcétera, ¿no? Que ya serían las milésimas de un segundo, ¿no? Y que se estarían dividiendo esa cantidad por un segundo. Es decir, 1 sobre 250 es 250 partes de un segundo, lo que hace velocidades muy rápidas. Y los valores de ISO, que nos va a dar justamente una calidad de imagen. ¿Qué quiere decir ISO? ¿Qué quiere decir esto, perdón? Que al mayor grado de ISO tenemos menor calidad en imagen. Es decir, la imagen podrá verse bien, porque ustedes pueden sacar imágenes con un ISO 6400, pero va a empezar a aparecer en la cámara, sobre todo en la digital, un punto interesante que se va a llamar el ruido. Es el ruido, como una especie de puntitos que no van a ayudar mucho en la imagen, pero cuando tenemos un ISO bajo, un ISO 100, siempre vamos a hablar de una calidad de imagen mucho mayor, y la cual nos va a proporcionar justamente esta parte interesante de lo que serían los valores. En esta gráfica tenemos exactamente el mismo punto, pero aquí lo que me gustaría comprender es la parte del diafragma o el valor de F. Aquí tenemos un valor de F muy abierto, 1.4, vemos que el lente y el diafragma es muy abierto, y tenemos 1.2, que es un diafragma muy cerrado. Esto dependerá de los lentes, insisto. Con esto también tenemos, ¿no?, el ejemplo en la parte de arriba, donde un 1.4 tiene un fondo completamente fuera de foco, acercándonos al 1.6, donde ya empieza más o menos a dilucidarse un poco el fondo, hasta llegar a un punto 32, donde el fondo es completamente nítido con la imagen. Entonces, esto nos habla de la cuestión de la nitidez. Por el otro lado tenemos las velocidades rápidas que congelan al sujeto, 1 sobre 1000, ¿no? Y velocidades muy lentas, que ya me acordé, es las velocidades que son arriba de un segundo, en las que están en promedio de 1 a 60 partes de segundo, y las que están por debajo del segundo, que serían las que aparecerían con comillas, hasta llegar a lo que es la función de bulbo. Bulbo es una función donde nosotros podemos estar apretando el obturador de la cámara por la cantidad de tiempo que sea necesaria para poder tomar una fotografía. Esto también va aunado con lo que vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos valores todavía más altos de ISO. Tenemos un ISO 50, que es una imagen muy nítida, un ISO 100, un ISO 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, hasta 25600. Vuelvo a insistir, estos valores dependerán del modelo de la cámara, del tipo de lente que usen en la cámara, y que justamente van a tener como para poder jugar en toda esta cuestión de lo que sería la fotografía. Voy a dejar un poquito esta parte de la presentación para llegar a esta cuestión que nos pide el programa, que sería hablar del revelado manual. Para el revelado manual, es importante considerar algunos detalles. Uno, la fotografía análoga no es que haya desaparecido, pero es un proceso muy caro, en el cual se tiene que experimentar más que platicar. ¿Qué me refiero con esto? A que se tiene que conseguir justamente una cámara, ¿no?, que sea de modelo análogo, donde se le coloque directamente un rollo, y que este rollo nos permita poder sacar lo que sería la cuestión de un documento que es el negativo. Yo tengo aquí algunos ejemplos para que podamos revisarlo y ver cómo es que funciona esta cuestión del negativo. Entonces, si me permiten un minuto, voy a ir trabajando con esto. En la parte de un negativo, el negativo es justamente una película que tiene un valor fotosensible. Este es un negativo, ¿no? En este negativo que yo tengo aquí podemos ver una parte brillosa, que es, digamos, la parte que cubre el negativo, y una parte opaca, que es a donde se encuentra la emulsión.
Aquí esto también tendrá y se determina el valor de ISO en esta parte de la película. ¿Qué quiere decir esto, maestro? Pues no que el ISO es en la cámara digital, sí, pero también los rollos tienen un ISO. Empezaban por el ISO 100, ISO 50, ISO 3200, que ustedes podrán ver o verificar justamente en un rollo blanco y negro o en un rollo a color, si es que llegaran a encontrar uno o si todavía estilaran usar cámara análoga. La cámara análoga no es un proceso que se haya perdido, mucho menos un proceso que no sirva, simple y sencillamente que es un proceso muy caro que de repente no, pues ha requerido como más tiempo y espacio para poder desarrollar ejercicios que tengan que ver con este tipo de fotografía. Aquí tengo algunas otras, ¿no? Unas fotografías de desnudo justamente, hechas en un rollo a color. El rollo a color y el rollo en blanco y negro tienen justamente esta parte de diferencia por el color. Aquí podemos ver el blanco y negro y aquí podemos ver el rollo a color. Bueno, en esta parte de los negativos se obtiene a partir de un proceso de revelado, que ese proceso de revelado lo voy a dejar justamente en la página en una liga. Ahí tenemos la liga que encontré para que les pueda servir, se los explica de una manera mucho más detallada, pero voy a comentarlo yo de manera muy rápida para que lo comprendan. Acá tengo otros ejemplos. Permítanme un minuto. Cuando nosotros tenemos una fotografía en blanco y negro, lo que hacemos es que esa fotografía se imprime justo en lo que sería un papel, ¿no? El papel fotográfico es un papel de este tipo, ¿no? Yo ocupo mucho Ilfo. Todavía los tengo aquí y trabajo mucho con estos papeles de fotografía. Tengo algunos otros acá, igual, ¿no? Que deben de estar cerrados justamente para ir en una bolsa negra para evitar que entre luz. Este papel no es un papel que se pueda imprimir, es decir, en una impresora. Es un papel que necesita un proceso de un cuarto oscuro donde yo pueda tener una ampliadora que trabaja con luz y químicos para poder revelar la imagen. En ese concepto tenemos diferentes tipos de papel, ¿no? Que tienen también diferentes estándares. Multigrado, grado normal, colores que pueden ser aperlados, pueden ser blancos. Aquí tengo un color aperlado de una fotografía que yo realicé. Se puede notar un poco la parte del color y del marco que me gusta poner, ¿no? Tenemos otra fotografía que esta es glossy, ¿no? Otra fotografía mía. Se puede notar como la blanquitud directamente del papel. Y justo con eso se va armando pues todo un proceso de imágenes fotográficas que podrán servir para poder desarrollar, ¿no? Un trabajo de fotografía análoga. Maestro, pero entonces, ¿este curso se va a tratar de fotografía análoga? No, nos pide el programa que hablemos de fotografía análoga para que ustedes puedan como ver, ¿no? Este trabajo me encanta. Aquí tenemos una doble exposición, la imagen sobre quemada justamente en una parte de la fotografía, pero es esto lo que nos interesa de la fotografía análoga. La fotografía análoga tiene un proceso todavía mucho más artesanal que se necesita de químicos, insisto, se necesita de negativos y de mucho tiempo para poder hacerlo. Vuelvo a insistir, en cuanto ustedes puedan de alguna manera y regresemos a la universidad, yo recomendaría que visitaran por lo menos alguna ocasión la parte del laboratorio de fotografía análoga para que vivan la experiencia y entiendan justamente de qué se trata esta parte de la fotografía análoga. Sin embargo, tenemos el proceso análogo, pero también tenemos el proceso digital, ¿no? El revelado digital tiene que ver con procesos que también son dentro de la cámara y que tal vez ustedes puedan hacerlo de una manera mucho más económica. Digo, el gasto de una cámara no es tan barato, se tiene que tener una cámara de aproximadamente, hacer una inversión de 15,000 pesos para arriba para obtener una cámara más o menos decente, ¿no? Entre más cara sea la cámara, pues más opciones tiene. Pero bueno, en este caso se necesita también una computadora, que es a donde va a fungir justamente toda la cuestión de un cuarto oscuro. De hecho, hay programas como el Adobe, ¿no? Que nos da un programa que se llama Lightroom. Lightroom justamente es un programa que obedece para poder hacer un desarrollo de fotografía digital. Diferencias entre PC y Mac, ninguna, ¿no? Las cámaras se tienen que acordar en justamente algunos detalles que creo que eso sí lo podríamos como revisar. Denme un minuto para encontrar esa presentación porque creo que sí es importante hablar de eso, del proceso de revelado digital. En un proceso de revelado análogo,
había una parte importante que justamente trataba de lo que era la cámara, el rollo, ¿no? El tipo de papel y algunos otros elementos que se iban como a buscar en esa parte. En un revelado digital, lo que tenemos, ¿no? Es que hay otros elementos que son sumamente interesantes y que vamos a ver a continuación. Sí tengo el proceso de revelado digital. Bueno, en esta presentación que voy a compartir con ustedes, me gustaría explicar algunos detalles del revelado digital. Bueno, vamos con él. Aquí lo tengo. Revelado digital, ¿no? ¿Qué es un revelado digital? Obedece justamente a ciertas extensiones que se tienen, ¿no? Como por ejemplo la extensión RAW o el término RAW que significa crudo, que es una parte del proceso, básicamente, ¿no? Que aquí lo tengo ya considerado como en 4 fases. La primera que sería el proceso de la cámara RAW, Lightroom o en algún otro caso, cámara RAW que es de Photoshop y Lightroom que es de Adobe Illustrator, Adobe en general, la suite Adobe, ¿no? ¿Qué es esto? Es un archivo crudo digital, es decir, la cámara nos va a dar la opción para generar un archivo RAW, un archivo crudo. Y este archivo va a generar un archivo con una extensión que dependerá del modelo de la cámara. .cr2 para la Canon, .nef para lo que sería una Nikon, .ar para lo que sería un Sony, y así podríamos hacer un catálogo de extensiones que serían importantísimas para poder comprender estos archivos RAW dentro de una cámara digital, ¿no? Posteriormente, tendríamos un proceso de un Digital Negative. Justamente es un DNG. Esto también se trabaja justamente en cámara RAW o en Lightroom y nos va a dar directamente un negativo digital. Este negativo digital en realidad es el revelado de la cámara. Se hace y se produce justamente cuando ya la fotografía le damos las características, ya sea blanco y negro, color, sobreexposición, subexposición, trabajar los elementos importantes de la fotografía digital, que serían las luces, las sombras, los oscuros y las zonas de iluminación para poder trabajarlo y manipular la imagen como nosotros queramos. Por otro lado, esta imagen, una vez que se termina de trabajar y guardar como un archivo DNG, se pasa a un proceso PSD. Este PSD es en Photoshop y regularmente es un retoque digital. El retoque digital no es parte del revelado, el retoque es para modificar algunos detalles que no nos pueden gustar de la imagen, pero no necesariamente, porque muchas veces en algunas cuestiones como la fotografía documental, no es necesario tener que hacer retoques, ¿no? Sin embargo, hay algunas personas que piensan que sí es importante, otras piensan que no. Dependerá, vaya, es una forma de que ustedes lo trabajen. Posteriormente tenemos un proceso que es el proceso de JPG, que también se da en el Photoshop, y es el archivo JPG tanto de alta calidad como de baja calidad, de alta calidad para poder imprimirlo, de baja calidad para que podamos de alguna manera mandarlo por una aplicación o por aplicaciones web. Algo muy importante, nunca un JPG será igual a un archivo RAW. El archivo RAW tiene directamente toda la información digital que se requiere para poder manipular una imagen. Un JPG bajado de alta calidad, lo que va a hacer es que con el paso del tiempo y con el uso que se vaya haciendo de esa imagen cada vez que se abra, va a irse desgastando. Sí, se desgastan las imágenes digitales. En este sentido, RAW, como les comentaba, tiene un proceso, según el modelo de la cámara, el archivo RAW puede tener las siguientes extensiones. Perdón, salud. Primero, Canon, una extensión .cr2. Cuando encontremos esta extensión que hayamos modificado el archivo RAW en la cámara, podremos encontrar esta extensión cuando la bajemos a nuestra computadora. Ese es el archivo que realmente vale la pena y que tenemos que tener siempre bien guardado. El archivo Nikon, que es el .nef, y el archivo Sony, que es el .ar. Bajo este criterio tenemos el DNG, que bien lo mencionaba, ese archivo ya contiene los cambios efectuados tanto en cámara RAW o en Lightroom, dependiendo del cual se use, o algún otro, y su extensión será siempre .dng. El PSD es el archivo de Photoshop, es aquel en donde se trabaja el retoque digital y siempre va a tener esta extensión PSD. Y por último tenemos, ¿no?, lo que sería un archivo JPG en alta resolución para impresión y un archivo JPG en baja resolución para web. Considerando estos elementos, creo que es importante también que entiendan que un proceso análogo
se distancia mucho de un proceso digital porque justamente el proceso análogo requiere otros materiales, requiere papel, requiere químicos, requiere tiempo, al igual que en el revelado digital, nada más que en el revelado digital, digamos que todo ya está de alguna manera todavía mucho más estandarizado y tal vez se pueda uno ir comprendiendo mayor el proceso. Sin embargo, bueno, hasta ahorita serían como los elementos y lo que me tocaría y lo que me toca en esta ocasión platicar y compartir con ustedes. Dejaré en la plataforma los sitios que podrían servirles y también toda la parte importante para que podamos desarrollar esta segunda unidad. Tendrán de aquí hasta el próximo domingo para poder desarrollar las actividades que tengan. Por supuesto que el día de hoy, que estoy haciendo el video, no tendrán las actividades, las tendrán hasta el día de mañana, lunes o el martes a más tardar, para que ustedes ya se puedan apurar a hacer toda la información. Sin embargo, espero que puedan disfrutar este video y que puedan también darle seguimiento a lo que estaremos colocando en la página de la plataforma. Muchísimas gracias, buenas noches y bueno, estamos aquí noches, días o tardes y nos estamos viendo en la siguiente semana. Hasta luego.